Estamos en comunicación telefónica haciendo nuestra columna semanal de salud con la doctora Ana Trigud. Muy buenos días, Ana, ¿cómo estás? Buenos días, Eugenia, ¿cómo va? Bien, todo bien, reintegrándonos nuevamente y tratando de poner nuevamente en marcha y ajustando las últimas cuestiones que tienen que ver con el protocolo, ¿no? Me parece bárbaro. Ana, estamos en una situación donde hay un aumento importante de casos. Es así, estamos en un pico mayor al de octubre de 2020, según la Universidad Johns Hopkins. El promedio semanal en octubre de 2020 era de 15.000 casos por día en Argentina, y ahora en abril de 2021 ya estamos en casi 20.000 casos por día de promedio. Sí. Así que evidentemente sí, estamos frente a la segunda ola de la pandemia. Y en Luján también hubo un aumento bastante importante de los casos. El informe de hoy da 134 casos en el día y veníamos de alrededor de 30 hace un par de meses. Sí. ¿Esto por qué se da, Ana? Digamos, en términos generales, ¿no? Bueno, hay varios factores. Por un lado, nos vamos acercando al invierno y los virus respiratorios aumentan cuando empieza el frío. Claro. Por otro lado, hay nuevas cepas circulando y bueno, y la vacunación, si bien va avanzando, viene un poco lenta también para lo que se esperaba para esta altura del año. Así que bueno, son varios los factores que seguramente están influyendo en este aumento de casos. Por suerte las muertes no subieron tanto, porque en octubre de 2020 había 800 muertes por día de promedio y ahora estamos alrededor de las 200. Pero lo que sí está subiendo de manera alarmante es la ocupación de camas en terapia intensiva. Sí. Según el Ministerio de Salud, 58% de las camas están ocupadas en Argentina y 66% en AMBA, pero la Sociedad Argentina de Terapia Intensiva, en un estudio que hizo en AMBA de 53 instituciones públicas y privadas, habla de un 93% de ocupación. Ana, cuando hablamos de la ocupación, este número alto en ocupación de camas, ¿esto lo hablamos pura y exclusivamente en términos de COVID o esta ocupación de camas también tiene que ver con otras patologías? No, la ocupación de camas es de todas las patologías que necesitan terapia intensiva, pero lo que pasa es que cuando aumentan los casos graves de COVID, el COVID va saturando esas camas, que está alrededor de 57% según la Sociedad Argentina de Terapia Intensiva, corresponden a COVID y el resto a otras patologías. Pero de alguna manera el COVID, entre comillas, saca espacios para otras patologías también, es decir, se saturan tanto para nuevos casos de COVID como para otras patologías que pueden necesitar terapia intensiva. Así que bueno, estamos frente a la segunda ola. Es importante que sigamos tomando las medidas, como decimos todas las veces en todas las columnas, porque en realidad, además de la vacunación que va avanzando al ritmo que la vacuna está disponible, hay más de 7 millones de dosis ya en el país y se vacunaron más de 5 millones de personas, aunque todavía no todas con las 2 dosis necesarias, ¿no? Bueno, las medidas que podemos tomar para que esto no se siga propagando son las que hablamos siempre en todas las columnas: mantener el distanciamiento social de 2 metros, usar el barbijo, el lavado de manos y respetar las nuevas restricciones que puso el gobierno. Y es muy importante que ante síntomas o ante contactos estrechos con gente con COVID positivo, cada uno de nosotros asuma la responsabilidad del aislamiento. Es decir, que si cada uno de nosotros toma esa responsabilidad, disminuimos la posibilidad de que la enfermedad se propague. Los síntomas que hay que tener en cuenta son fiebre, tos, dolor de garganta, dificultad respiratoria, dolor muscular, dolor de cabeza, diarrea o vómitos. Si uno tiene 2 o más de estos síntomas, hay sospecha de coronavirus. Pérdida del olfato y del gusto son más indicadores, aunque estén solos también dan sospecha del virus. Y ante estos síntomas entonces hay que quedarse en casa, contactarse con el sistema provincial o con la cobertura que cada uno tenga para ver el tema del hisopado y avisar a la gente con la que uno estuvo en contacto, especialmente las últimas 48 horas de contactos estrechos, es decir, la gente que uno estuvo
en contacto más de 15 minutos y sin las medidas de distanciamiento. Ana, ¿qué pasa con las nuevas cepas? Bueno, las nuevas cepas están circulando en Argentina, sí. Tanto la del Reino Unido como la de Manaos, la de Río de Janeiro y la de California. Todas ya están confirmadas en el país. ¿Y son comunitarias ya? Ya son comunitarias. El virus, naturalmente, cualquier virus, a medida que se reproduce en el cuerpo, va generando errores en la información genética, entonces que se producen al azar. Naturalmente cualquier virus va mutando a medida que se reproduce. Las mutaciones del virus lo pueden convertir en un virus menos peligroso, digamos, menos infectivo, o en un virus más agresivo. Y estas mutaciones que se fueron dando son las que más preocupan, porque lo que se sabe hasta el momento es que se contagian más rápidamente. Entonces, si la enfermedad se disemina más rápidamente, se contagia más gente al mismo tiempo, hay más casos graves y se saturan más rápidamente los sistemas de salud. Y esto es básicamente lo que preocupa de las nuevas cepas. Claro. También, aparentemente, son menos, responden menos a los tratamientos que hay disponibles, y por ahora se piensa que las vacunas que hay disponibles protegen contra estas cepas también, pero podrían también proteger menos contra estas cepas las vacunas. Claro. Entonces, por eso las nuevas cepas son una preocupación. Ana, ¿cómo es el impacto hoy en los adultos mayores, y teniendo en cuenta que ya hay un porcentaje de adultos mayores que se han vacunado? Sí, bueno, por suerte, como son los más vulnerables a la enfermedad grave y a la muerte por coronavirus, son población prioritaria y están siendo vacunados, pero bueno, todavía no se pudo llegar a cubrir toda la población mayor de 60 años, que es la más vulnerable. Y bueno, los adultos mayores obviamente están especialmente impactados por la pandemia, porque tienen más posibilidad de enfermar de manera grave y de morir, pero no solo por eso. Como tienen más enfermedades de base como hipertensión, diabetes, tienen más riesgo de enfermedad grave. Claro. También por la edad solamente, aunque no tengan ninguna enfermedad de base. Pero esta población está hace un año en situación de aislamiento y de tomar cuidados, los que se han tomado la pandemia con responsabilidad. Entonces, la falta de sus salidas habituales y de sus contactos sociales habituales puede tener impacto bastante importante en esta población. Más sensación de soledad, que se puede asociar a más enfermedad mental, como ansiedad, como depresión, menos estímulo intelectual, y eso puede traer deterioro cognitivo, menos estímulo físico, porque se están moviendo menos, y eso puede dificultar la movilidad y traer más deterioro físico. Y bueno, por otro lado, como son personas que tienen más posibilidades de tener enfermedades crónicas, bueno, todo lo que implica el acceso a los sistemas de salud por sus enfermedades crónicas, más allá del coronavirus, que por ahí no han tenido el control ideal que pueden tener en otro momento, por ahí han salteado controles, y bueno, y entonces tienen más posibilidad de que sus enfermedades de base se compliquen. Sí. Así que bueno, frente a un nuevo invierno en el que de nuevo va a haber que extremar las medidas de distanciamiento y de aislamiento, es muy importante que los adultos mayores que tenemos alrededor intentemos sostenerlos desde el punto de vista del acompañamiento, del contacto social, del estímulo intelectual, porque se les va achicando mucho el mundo, claro, en la medida en que no tienen tanto contacto con el exterior. Claro. Y también en lo que es el movimiento y la actividad física, y el control de sus enfermedades crónicas, que en la medida de lo posible hay que sostenerlo. Sí, y hay un punto que también es muy importante, porque además se relaciona con el resto, que tiene que ver con la parte anímica, ¿no? Cómo de alguna forma esto también le genera, digamos, episodios de ansiedad, depresión. Totalmente, y son más vulnerables al tener un mundo, muchas veces, es una generalización, pero más restringido de contactos sociales, de situaciones de estímulo intelectual. Esta situación del aislamiento los puede afectar mucho en lo anímico.
mucho en lo anímico. Y también el miedo, porque bueno, todo lo que es estar informado por los medios de comunicación, que la Organización Mundial de la Salud recomienda no sobreinformarse, es decir, no estar todo el tiempo escuchando noticias sobre la pandemia, pero en esta población puede impactar especialmente el tema del miedo, porque tienen más posibilidades de morir, y bueno, también por esto de que al no tener a veces otras actividades, poder poner la cabeza en otras cosas, los afecta de mayor manera. No, y además es un círculo vicioso, Ana, porque si uno digamos, pasa con los adultos mayores y pasa con los adultos no tan mayores, porque la realidad es que la parte anímica es fundamental porque nos sostiene, digamos, nuestra parte inmunológica de alguna manera. Y si estamos tan angustiados y si estamos tan mal, las defensas bajan, ¿no? Y acá es cuando, digamos, también los virus se dan el permiso de poder entrar. Totalmente, que lo anímico influye sobre el sistema inmune. Pero bueno, por ahí los adultos más jóvenes estamos sosteniendo de alguna manera nuestros trabajos, estamos sosteniendo a hijos y tenemos que estar ocupados con la cabeza en un montón de cosas, no solo en el coronavirus, y por ahí los adultos mayores tienen, al no estar trabajando, al no tener gente a cargo, bueno, se les restringe la posibilidad de ir poniendo la cabeza en distintas cosas que a uno lo mantiene, ¿no?, activo y en otra sintonía. Ana, te hago una pregunta que me quedó con respecto a la primera cepa, porque mucho se ha dicho que estas nuevas cepas, si bien esta cepa del coronavirus que nosotros conocemos y que ya hemos transitado hace un año, siempre dijimos que afectaba más a las personas adultas. ¿Qué pasa con estas cepas? ¿Realmente afectan más a los jóvenes que a los adultos o no? Mira, lo que estuve leyendo de lo que hay de información científica, no, eso no está confirmado, que esté afectando más a los adultos jóvenes. Lo que sí es claro es que se contagian mucho más los adultos jóvenes que los adultos mayores. Por ejemplo, en Argentina alrededor de 15% de los casos son de personas mayores de 60 años. Sí. Y más de 80% de las muertes son en esta edad. Sí. Pero en la medida en que los jóvenes se infecten más, no es que los jóvenes no pueden tener la enfermedad grave. En la medida en que haya más casos, también, aunque sea un pequeño porcentaje, va a haber más casos de enfermedades graves y de muerte en jóvenes. Ana, hoy lo charlábamos temprano con la doctora Laura Celia, también directora de atención primaria, y charlábamos un poquito de la situación puntual de Luján, ¿no es cierto?, en relación a las vacunas, los vacunatorios y cómo se está trabajando. Y Laura también hacía hincapié en algo que vos también mencionaste y que de alguna forma nosotros también mencionamos desde la radio, que tiene que ver con esta responsabilidad individual, es decir, lo que compete a cada uno en función del cuidado, del protocolo, ¿no? No podemos esperar todo del Estado. Hay una cuestión que tiene que ver con la responsabilidad de cada uno. Totalmente. Si tenemos síntomas o si estuvimos en contacto con un caso confirmado, cada uno de nosotros tiene la responsabilidad de quedarse en su casa y de no seguir transmitiendo el virus. Porque bueno, nadie está exento de enfermarse, ni nadie está exento de enfermedad grave, ni de muerte, y nadie está exento de que no le toque en su familia. Claro. Entonces, la primera responsabilidad que tenemos es que ante síntomas o ante un contacto estrecho con un caso de COVID, nos tenemos que quedar en casa. Sí, actuar con responsabilidad y seguir utilizando todo lo que tiene que ver con los cuidados, el barbijo, totalmente, mantener el distanciamiento, utilizar el alcohol, no juntarnos en grupos, digamos, de más de 10 personas, tratar de poner hincapié o hacer hincapié también en esas cuestiones. Totalmente, incluso aunque estuviéramos todos vacunados, las medidas de distanciamiento hay que seguir tomándolas, porque la vacuna, por un lado, no cubre al 100% del que está vacunado. Incluso aunque uno tenga respuesta inmune con la vacuna, uno se puede enfermar, como pasó con el presidente. Lo que sí la vacuna trae como ventaja es que disminuye la enfermedad grave y las muertes. Claro. Pero incluso aunque estuviéramos todos vacunados, las medidas de distanciamiento son fundamentales para que esta pandemia pueda terminar. Y además, Ana, este virus, este año que pasó, de alguna forma
nos permitió un poco conocer. Sabemos que es un virus aéreo, o sea que mantener la distancia es algo fundamental y usar el barbijo. Tal cual, no juntarse en lugares cerrados, no juntarse en grupos numerosos. Ahora está prohibido más de 10 personas, sí. Pero de cualquier manera, todo lo que es compartir un ambiente respiratorio sin distancia es lo que más nos predispone a enfermarnos. Ana, muchísimas gracias, como siempre. Bueno, gracias a vos, Eugenia. El lunes que viene hablamos. Perfecto.